Dice de la siguiente manera, y leemos para honrar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Repito esta última frase, porque se sostuvo como viendo al invisible. Solamente de gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Esta noche, nuestras cortas palabras seguirán la línea del tema que tiene este culto. Así que hablaremos bajo el tema como viendo al invisible. Como viendo al invisible. La Biblia, la palabra del Señor, fue escrita a través de diferentes personas en diferentes épocas. Más de 40 escritores unidos por una misma línea de revelación. Vivieron en tiempos diferentes, estratos sociales diferentes, pero una misma línea de revelación les unió a través del tiempo y el espacio. En la escritura de la santa palabra del Señor encontraremos historia, encontraremos poesía, encontraremos oraciones, encontraremos palabra profética, algunas ya cumplidas, otras en cumplimiento y otras que todavía no han ocurrido. Todo lo veremos en la palabra del Señor. Ahora, cuando llegamos a la magistral carta a los hebreos, de quien se conoce específicamente el escritor, vemos un despliegue de revelación y aplicación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vemos cómo el escritor profundiza en aquello que era sombra, en aquello que era símbolo, cómo él lo puede traer a la realidad del evangelio de Jesucristo. Por lo cual hay que tener pendiente una cosa: el centro de la Biblia, el centro del evangelio, el centro de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? No hay dogma, no hay doctrina que pueda superar la persona de Cristo dentro de la iglesia. Ahora, llegado al capítulo 11, el escritor de Hebreos tiene una especie de galería de la fe. Y en esta galería de la fe, que él lo cita para impartir fortaleza, comienza con una definición de fe. Y el escritor nos dice qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego que él da la definición, entonces él comienza a narrarnos lo que gente común logró creyéndole a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Porque una cosa importante es que la fe no es una pócima mágica. La fe no es que tú convences a Dios de lo que tú quieres lograr. La fe es el medio que te sensibiliza y te pone en sintonía con lo que Dios quiere hacer en un tiempo determinado. Por lo tanto, la fe no es un instrumento de lámpara de Aladino. ¿Alguien bendice la gloria del Señor aquí?
sino que la fe es el instrumento, es el medio, es el recurso de Dios para ponernos en sintonía con Él. De tal manera que si yo creo, no es porque yo descubrí la fe. Si yo creo, es porque a mí se me otorgó la fe. Okay. Dentro de las diferentes menciones que hace el escritor de Hebreos, a la altura del verso 23 y durante varios versos a partir de ahí, el escritor habla de Moisés. Él había hablado de Jacob, había hablado de Abraham, había hablado de Isaac, había hablado de Adán, de Abel, perdón, el hijo de Adán. Entonces, él después de narrar diferentes personas, pasando por Noé, por el patriarca Abraham, por Jacob, él llega hasta Moisés. Y en Moisés hay algo que quisiera resaltar. Quiero resaltar. A la altura del verso 27, él habla de que por la fe Moisés dejó a Egipto. Y la manera en que está siendo enfocado ese fragmento de historia nos hace hacernos la pregunta, porque si usted lo lee y no conoce la historia, no va a entender a qué magnitud está hablando el escritor. Primero se está refiriendo a Moisés, que nace en un tiempo prohibido, nace bajo un edicto de muerte y todavía sigue vivo. Y que Dios lo introduce en la casa de donde vino el edicto de muerte para los niños hebreos. ¿Cuántos saben aquí que Dios hace lo que le da su voluntad? ¿Cuántos saben aquí que Dios es soberano? Por tanto, el edicto sale para matar al posible libertador. Adoro la gloria del Señor. Y lo que Dios hace es que mete al libertador en la casa de donde vino el edicto y hace que con los recursos del faraón se cría el libertador de Israel. Dios lo hace. Dios lo hace. La orden era que los niños hebreos fueran tirados al río. Y es en ese mismo río donde Moisés es lanzado en una canasta. Es en ese mismo río donde la hija de Faraón lo recoge. Y en ese mismo río se le puso nombre al niño hebreo que durante 3 meses no lloró. Alguien bendice la gloria del Señor. El niño hebreo que tenía la marca de Dios encima y que un edicto de muerte no lo pudo matar, porque a ti nadie te mata si Dios no da el permiso. La muerte no tiene poder sobre la gente que Dios ha marcado. Adoro la gloria de Dios. Y aunque fue criado como egipcio, sus cimientos siempre fueron hebreos. Porque para colmo del milagro, a quien contratan como nodriza es a su mamá. Alguien dice gloria a Dios. Y ahora a ella le pagan para que críe a su hijo. Alguien sabe que Dios, a la manera de Dios, sale mejor. A ella le están pagando para criar a su hijo. Aleluya, gloria a Dios. Y en esa crianza, ella le está inculcando valores de su pueblo. Estamos en una nación idólatra, pero adoramos a un Dios. ¿Alguien sabe que vale la pena educar? Gloria a Dios. Por tanto, al pasar el tiempo, la sangre hebrea como que reclamaba. Moisés no podía acomodarse al palacio. Pudo quedarse viviendo como hijo de la hija de Faraón porque lo adoptaron. Pudo haber sido Faraón o un gran funcionario del reino, pero algo lo inquietaba. ¿Cuántos saben que Dios sabe inquietar? Alguien dice gloria a Dios. Dios sabe inquietar. Tú no sabes por qué, pero Dios sabe inquietar. Y de repente a Moisés se le introduce una inquietud y tiene que descender al pueblo a ver cómo está. Y cuando percibe el maltrato, él se identifica con eso. Alguien dice gloria a Dios acá. Moisés entonces, después, usted sabe lo que pasó.
Moisés se apropió tanto, él entendía que Dios tenía algo con él, que antes de tiempo, y quizá de la manera que no era parte del original plan, le dio un toma que lleva un egipcio que maltrataba a un hebreo. Esto se supo, él estaba preocupado. Pero el escritor de Hebreos dice algo importante, dice que por la fe dejó a Egipto. Entonces, la fe no es una creencia estática. Dígale al hermano o al amigo que está a su lado, dígale, la fe se mueve. Díselo. La fe se mueve. La fe no es estática. Porque hay una fe que muchos círculos de creyentes han acuñado, que es una fe teórica. Es una fe de yo pararme a dar un discurso aquí y decirte todas las definiciones del griego y el hebreo, pero en la aplicación no hay nada. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Me estoy dando a entender. Moisés posiblemente no conocía la definición de fe, pero en su vida la aplicaba. ¿Y qué es lo que la fe hace que Moisés haga? Dejar atrás. Salió, dejó a Egipto. En un buen dominicano, sacó pie del lujo, de la comodidad, de llamarse hijo de la hija de Faraón, de ser un hombre famoso. Alguien dice gloria a Dios. De tener todo a pedir de boca, lo dejó. ¿Qué fue lo que lo llevó a dejarlo? Que creía en alguien. Él no sabía todavía quién era, pero creía en alguien. Por lo tanto, la fe lo empujó a moverse. El problema que a veces enfrentamos es que tenemos una fe de escritorio. Alguien dice gloria a Dios. Tenemos una fe de púlpito, una fe de discurso, una fe de buena oratoria, una fe de buenos estudios, pero a la hora de movernos, a la hora de accionar, a la hora de experimentar, a la hora de dar a entender lo que creemos, quedamos cortos. Entonces, la fe no es lo bonito que tú hablas. La fe se mide por las acciones. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Cómo sabemos que Abraham es el padre de la fe? Porque hablaba bonito, porque tenía muchas ovejas. No, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Y sabe qué hace Abraham? Recoge y se va. Tuvo fe. Dame a tu único Isaac. Lo amarró en el altar. Tuvo fe. Fe es acción. Por tanto, el reto nuestro es pasar de la teoría a la acción. ¿Me estoy dando a entender? Lo próximo que este verso nos arroja es que cuando Moisés acciona, el escritor dice, no temiendo la ira del rey. Lo que significa que cuando Moisés se mueve, no solo se mueve, sino que hay un proceso interno donde él tiene que vencer su miedo. Lo que a ti te puede llevar a superar tu miedo es la fe. Mira, no te equivoques. Nuestros temores no se vencen con positivismo. ¿Alguien me está escuchando aquí? Nuestros temores no se vencen por un lindo discurso.
Los temores de Rodolfo no se vencen por la canción que está de moda. Se vencen cuando puedo creer. Y a veces no es que tus temores desaparecen, es que Dios te hace caminar sobre ellos. En otras palabras, siguen estando frente a ti y Dios te susurra, avanza. Alguien dice gloria a Dios. Avanza. Y el gigante sigue hablando y Dios te dice, avanza. Y las murallas siguen de pie y Dios te dice, camina. Alguien bendice la gloria de Dios aquí. Camina. Y el río sigue desbordado y Dios te dice, písalo. Sigue estando ahí. Pero cuando tú le crees a Dios, eres capaz de avanzar aún con el temor frente a ti. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Y específicamente ahí es que entramos a hablar de valentía. No como la ausencia de miedo, sino con lo que yo hago con ese miedo. Alguien bendice el nombre del Señor en este lugar. La pregunta es, ¿a qué le tienes miedo que no puedes avanzar? ¿A qué le tienes miedo que no puedes renunciar? ¿A qué le tienes miedo que no puedes dejar atrás? Hay personas que no han podido dejar atrás el pasado porque tienen miedo. Alguien levanta la mano y dice gloria a Dios aquí. Egipto quedó atrás, pero no han podido dar el paso porque tienen miedo. Miedo a lo que vendrá. Miedo a lo que se puede desatar. Miedo a lo que podrán decir. Bendigo el santo nombre de Jesús. Y a veces estamos caminando con palabras de valentía y corazón de miedo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que le permite a Moisés actuar de esa manera? El escritor de Hebreos lo dice de una manera casi metafórica. Él utiliza un símil, una comparación. Después que él dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque aquí viene el motivo, aquí viene la causa por la que Moisés pudo. Y es la misma causa por la que nosotros podremos. ¿Bendecimos al Señor? Okay. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese como es una comparación. El interior de Moisés estaba sostenido sobre alguien que él no veía. Pero su accionar era como si él lo estaba viendo. Por eso él dice como si lo estuviera viendo, aunque en realidad no lo estaba viendo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Lo que significa que el accionar de Moisés está mirando más allá de lo que la vista puede percibir. Y es ahí donde hablamos de fe, porque la fe te da acceso a lo que tus sentidos no pueden percibir. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? Si tu ojo lo está viendo, no es fe. Si hay posibilidad de que llegue, no es fe. Si la estadística te favorece, no es fe. La fe es la certeza de lo que estás esperando y la convicción, la seguridad de lo que no estás viendo. Moisés no lo veía, pero su madre le enseñó que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob visitaría a su pueblo. Él aprendió que Jehová de los ejércitos era el Dios de Israel, que estaban esclavos en Egipto, pero tenían promesas de libertad. Promesas
promesas de conquista, promesas de Canaán. Y sostenido de ese Dios que él no veía, sostenido de esa verdad, salió de Egipto y se adentró en Madián. Aleluya, aleluya. La pregunta es: ¿de quién te estás sosteniendo? ¿De quién te sostienes? ¿De quién te sostienes? ¿No te has dado cuenta que lo que no se ve es más real que lo que tú puedes ver? Alguien dice gloria a Dios en este lugar. El apóstol Pablo decía: las cosas que se ven son temporales. Y es por eso que el escritor de Hebreos dice: él renunció a los deleites temporales del pecado, porque lo que se ve es temporal. Yo veo este púlpito, eso es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Alguien bendice el nombre del Señor. Lo que significa que Moisés está caminando en la tierra como si está viendo lo eterno. Yo bendigo la gloria del Señor en esta hora. Y la única manera de tú sostenerte contra este sistema de pecado es sostenerte de lo que no se ve. Porque aquel que no se ve gobierna lo que no se ve y gobierna lo que se ve. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Alguien está aquí en esta hora? Él se sostuvo como si estaba mirando al Señor. En otras palabras, no fueron sus fuerzas, fue la fe. Nadie que le crea a Dios queda en vergüenza. Alguien dice gloria a Dios aquí. Nadie que le crea a Dios queda en vergüenza. Después que Moisés dejó Egipto, ¿sabe cuántos años pasaron? Parecía que ya nada iba a cambiar. Pasaron 40 años. 40 años. Y ya Moisés era un hombre entrado en edad. Ya Moisés tenía 80 años. Pero el Dios a quien él creyó 40 años atrás seguía pendiente. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Y estando apacentando las ovejas de Jetro, que ni siquiera eran de él, eran ovejas ajenas, encontró una zarza que no se consumía. La zarza estaba encendida en fuego, pero no se consumía. Y me parece ver a Moisés que siguió en sus labores y volvió a mirar la zarza y estaba igualita, prendida, pero y esta zarza no se consume. Y cuando él se acerca, el Dios invisible estaba manifestado en algo aparentemente tan insignificante como un arbusto. Y de ahí la voz de aquel invisible que sin él conocerlo creyó que existía, le habló. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Porque aunque pase el tiempo, Dios te tiene pendiente. Por eso tu fuerza no descansa en tu posibilidad. Tu fuerza no descansa en tu capacidad. No descansa en tu competencia ni en tu nivel de relaciones. ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando aquí? Hay un Dios eterno que ha decidido sostenerte. Sostenerte por encima de tu debilidad, por encima de tus errores, por encima de tu temperamento, por encima de tu carácter. Él ha decidido sostenerte. Alguien bendice el nombre del Señor.
Moisés no lo conocía todo, pero Dios lo sostenía. Él no tenía uso de razón cuando Dios lo cubrió en medio de un edicto, lo cubrió en medio del río, lo protegió en la casa de Faraón, lo cuidó cuando atravesó el desierto, lo cuidó cuando estaba en Madián. Adoro la gloria del Señor. Y llegado el momento, le hace un llamado profético y lo manda a Egipto con un palo en la mano para que quebrante a la nación más poderosa del entorno. Dios, eso lo hace Dios, como viendo al invisible. No lo ves, por eso lo crees. Por eso la fe está en tu interior, porque empiezas a creer lo que no ves y vas a terminar viendo lo que crees. ¿Alguien da un aplauso a la majestad de Cristo aquí? Mira, dile a tu hermano, lo vas a ver. Díselo de verdad. Lo vas a ver. Yo no sé en qué tiempo, pero tengo que decirte que lo vas a ver. Vas a ver a Dios intervenir tu vida. Vas a ver a Dios intervenir tu casa. Vas a ver a Dios intervenir tus proyectos. Vas a ver a Dios darte más de lo que tú has pedido. Vas a ver a Dios cumplir cada una de sus promesas. ¿Alguien le cree a Dios aquí? Sostenerse como ver al invisible implica ir contra la corriente. E ir contra la corriente no es fácil, porque tienes toda la fuerza de un sistema contra ti. Dejar Egipto no era cosa fácil, era dejar lo que él conocía para dar un paso hacia lo desconocido. Dejar lo seguro por lo inseguro. Pero a propósito del tema de este año en las 12 horas, hay que atreverse. El que le cree a Dios tiene que atreverse. Postergar solamente extiende el tiempo de tu proceso. Hay que atreverse. Creerle a Dios implica ir entonces contra la corriente. Aleluya. Implica a veces sentirnos solos, aunque no lo estamos. Implica ver a gente fluctuante rodearte. Implica guiar a otros, aun cuando el agradecimiento por el hecho no diga presente. Cuando sabes que Dios te sostiene, después de cada victoria, lo único que sientes es quebrantar tu corazón en gratitud, porque sabes que no fuiste tú. Estar sostenido por Dios te da distinción. Estar sostenido por Dios te mueve de escalón. Cuando eres sostenido por Dios, Dios te pone donde te vean. Alguien dice gloria a Dios. Él te pone donde te vean porque eres luz. Y cuando Dios te pone donde te veas, no es para que te proyectes a ti mismo, sino para que lo proyectes a Él. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Nunca los beneficios de Dios son para alimentar tu ego, sino para encaminarte en su propósito. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos? Diga conmigo, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Por tanto, sostente en la palabra de que Dios está ahí, de que Dios está en control. Hay cosas que no vas a ver, pero no significa que no llegarán.
sostenerse como viendo al invisible, sencillamente es fe, es creer. Y a veces para los que creen las cosas parecen locura. Yo bendigo la gloria de Dios. Hay cosas que parecen locura. Hay gente que te va a preguntar, pero ¿por qué no aceptaste eso? No, eso no va alineado a mi fe. ¿Y por qué no lo hiciste? No está alineado a mi fe. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Y es importante, la fe tiene directrices precisas. Porque yo no estoy llamado a creer lo que yo quiero creer, sino a creer lo que la palabra dice que debo creer. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Porque el problema es que cuando yo creo lo que quiero creer, entro en una vana fe, entro en una confesión positiva, entro en declaraciones absurdas y empiezo a arrebatar cosas que nunca llegarán. Aleluya. Pero cuando tú decides creerle a Dios a la manera que Dios quiere que tú le creas, sin tú saberlo vas muriendo. ¿Cuántos saben eso? Vas muriendo, tu yo, tu orgullo va muriendo. Y comienzas a ver a Cristo viviendo en ti de una manera poderosa. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Por tanto, estamos en un llamado de caminar en este mundo físico como si estamos viendo al Dios invisible. Sostente creyendo. Más que mirando, sostente creyendo. Y al tiempo vas a ver a Dios hacer cosas que te van a maravillar. Y yo cierro con esta palabra, porque es la palabra que yo sé que Dios también me ministra a mí. Y a veces le digo a mis hermanos allá en la iglesia, le digo, Dios, y se lo digo a usted también, Dios nos va a sorprender. No en vano nos guardamos, no en vano creemos, no en vano marcamos la diferencia. Dios te va a sorprender. Yo quiero que tú te pongas de pie. Dale un abrazo a alguien y sencillamente dile, Dios te va a sorprender. Díselo a alguien. Abraza al del otro lado y también díselo. Dile, Dios te va a sorprender. Alguien que diga gloria a Dios en esta casa. Dios te va a sorprender más de lo que tú esperas, más de lo que tú imaginas, más de lo que alguna vez pudiste ver. Dios te va a sorprender. Dios lo sabe hacer. Y ahora vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que tú te acerques a alguien. Toma sus manos. Toma sus dos manos. Toma sus dos manos y vamos a orar. Mire, la oración que tú vas a hacer por tu hermano es para que tu hermano reciba fuerzas en su fe. Fuerzas en su fe. Si hay algo a lo que el enemigo le va a disparar para tumbarte es a tu fe. Por eso vamos a creer, vamos a orar para que Dios fortalezca nuestra fe. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ore como si se tratara de un 911. Pídale a Dios, pídale a Dios. Dios, gracias. Dios, gracias. Viniste a mi casa. Sí, Dios. Me visitaste.